Hablando sin filtros. Sábado, 22 hora España, en laruta.radio.com. Hablando de nosotros sin filtros. Puedes verlo en nuestro canal de YouTube y Facebook Placer en Ruta Radio, con Tati Méndez y Guillermo Pérez León. Hola, soy Tati Méndez. Bienvenidos todos a Hablando sin filtros. Vamos a seguir en esta ronda de conversación que estamos teniendo sin filtros, hablando de problemáticas muy íntimas, muy humanas, muy emocionales, sobre cuestiones que de alguna u otra manera nos han pasado, nos están pasando o bueno, nos pasarán en diferentes ámbitos de nuestra vida. Hoy vamos a continuar con Guillermo Pérez León, a quien ya tengo aquí. Hola, Guillermo. Gracias a ti, gracias a ti, a todas las personas que escuchan el programa. Y no, de nuevo, esto es un reto. Aquí exactamente. Estamos. Bueno, pues dijimos que íbamos a continuar y vamos a comenzar hablando directamente sobre un tema que seguro le interesa a mucha gente, porque a veces no necesitamos que nos pase nada en la vida para que nuestra sexualidad se vea de alguna forma afectada, ¿no? Por el estrés, el mucho trabajo, las condiciones de vida, las preocupaciones. Pero ¿qué pasa cuando encima nos ocurre una circunstancia tan concreta y específica como es un ictus, algo que nos afecta físicamente? Ante todo, yo quiero dejar claro que hay muchos mitos y leyendas urbanas alrededor de un ictus, y cada persona lo vive de acuerdo a su condición física y a su corporalidad. Hay una tendencia a asegurar que una persona con un daño cerebral puede perder el apetito sexual, o puede perder erección, o puede perder orgasmo. Puede ser así, pero no siempre es de la misma forma. Pero luego yo creo que esto obedece a nuestra visión genitalista que tenemos de la sexualidad. La sexualidad es posible, la sexualidad es viable, y no precisamente siempre tienen que intervenir los genitales. Hay muchas maneras de tener sexualidades, porque las personas que tienen un daño neuronal, muchas tienen problemas, pero no siempre. En mi caso personal, hay medicaciones que de alguna manera o te inhiben el deseo sexual, o te inhiben la erección, o te multiplican el deseo erótico y las ansias de tener encuentros íntimos o autoplacer. Esto tiene que ver con una serie de componentes hormonales que tiene que ver en muchos casos con la medicación que se le da a las personas con ictus. Pero luego hay personas que sufren algún tipo de parálisis corporal de determinada parte de nuestros cuerpos, que pueden tener problemas de la erección por bloqueos del músculo pubocoxígeno, en el caso de los varones, o problemas con la eyaculación. Y eso, lo que se hace es, la persona puede aprender a sentir o a experimentar todas las áreas de nuestro cuerpo que hasta ahora hemos tenido o no la hemos tenido en cuenta. La globalidad de la sexualidad. Los varones somos genitalistas, falocentristas o muy coitocéntricos. Estoy hablando que todo el placer lo focalizamos en el órgano genital, y descubrimos tarde que todo el cuerpo es erótico al placer. Hay muchas cuestiones, hay parte del cuerpo que las asociamos con actitudes o orientaciones de homosexualidades, y eso bloquea al macho ibérico. El cuerpo, el ano, es la parte más sensible de los varones, y no solamente hay muchas formas de estimularse, y no precisamente es actitudes absolutamente de personas homosexuales. De ahí la famosa frase "te voy a dar por", que son frases que son peyorativas, pero que de alguna forma agreden a las personas que son distintas. Dicho esto, me interesa detenerme a hablar sobre la manera de las sexualidades en las personas con una discapacidad puntual. Y en el abanico hay múltiples de formas. Y muchas veces el área
sensible de alguien puede ser la oreja. Entonces, si la oreja te da placer, pues entonces vamos a estimular la oreja. Siempre y cuando haya una relación consensuada de mutuo acuerdo entre las personas, es válido y es aceptable sobre la base del consentimiento y del respeto mutuo. En muchos casos hay personas, ahora está el tema de la asistencia sexual, hasta qué punto es considerado prostitución o hasta qué punto es considerado un ejercicio social previamente aceptado. Pero el gran problema que se tiene es que todavía la sociedad, los padres, la familia, el universo, incluso de los trabajadores sanitarios, debemos aprender que cada persona es sexuada, amén que tenga una discapacidad cognitiva, que tenga una discapacidad puntual o tenga un cuerpo diferente. Y deben tener su intimidad. A las personas con diversidad funcional y discapacidad, sobre todo de tipo cognitivo, las personas con síndrome de Down, se les priva del placer de la intimidad, de ese espacio personal, mi territorio, mi área de confort. Estas personas no son seres ángeles ni tampoco hipersexuados. Las personas con una diversidad funcional cognitiva lo que hacen es no matizan las emociones, entonces se expresan. Los deseos y los instintos lo expresan públicamente. Hay que aprender a enseñarles el aquí y el ahora. Hay que aprenderlo a la idoneidad de dónde pueden tocarse y dónde pueden expresar placer y dónde pueden estimularse. Ok, Guillermo, pero hablando sin filtros y personalmente, perdóname que sea tan incisiva, pero ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu sexualidad, con tu antes y tu después? ¿Qué pasó contigo en la sexualidad, en el sexo, si nos quieres contar, pasando por este punto de inflexión? Mira, yo creo que en mi relación de pareja hay un antes y hay un después. Sin embargo, ha cambiado en algunas cosas. Mi relación de pareja es con una persona que no es de mi continente. Entonces hay una adecuar el deseo, las relaciones de pareja, el ajuste en la frecuencia sexual, que evidentemente también hay otro mito que dice que los hombres a partir de esta edad hay una falta de erección y no sé qué. Yo presenté una dificultad y me da un poco vergüenza contarla porque a mí me pasó algo y yo se lo conté a la neuróloga. Estando en terapia intensiva, a mí me pasan a terapia intermedia y evidentemente te ponen una serie de medicación que de alguna manera te revoluciona a nivel hormonal. Y yo empecé a tener erecciones involuntarias. Es real y fue así. Y erecciones involuntarias, pero no era durante la noche, era durante el día. De hecho, yo tengo un monólogo que hay quien me lo consideró un poco fuerte, que yo lo colgué sobre el tema la primera vez que me atreví a hablar de esto enmascarado. Y entonces se lo planteé al equipo, pero el equipo yo era material de estudio. ¿Por qué era material de estudio? Porque venía la doctora, la que me atendía, con un equipo de estudiantes de neurología que te estudiaban, levanta la pierna, baja la pierna. ¿No? Y yo dije, si no se lo digo ahora, no se lo digo nunca. Y luego se te quita la vergüenza que tiene que ver con, hay un proceso cognitivo ahí donde no estás loco, pero tienes sí. Dices cada cosa que en otras circunstancias no la dijera. Y yo le dije públicamente, doctora, yo tengo un problema. Dice, ¿cuál problema? Dígole, que el bicho lo tengo parado, pero una expresión muy cubana. El bicho lo tengo parado. Y ella se quedaba diciendo, ¿qué está pasado? Y no entendía. ¿Qué bicho? ¿Pero qué bicho? ¿Qué pasó? Dice, ¿pero qué cosa? Dígole, doctora, que lo tengo parado. Y se empezó a reír. Y entonces me dijo, a ver, Guillermo, ya te entendí. Y fue aquella una broma. Y tenía que ver precisamente con hay que dosificar la medicación. Ese es un hecho simpático, me parecía. Luego, cuando yo salgo, evidentemente
intenté varias veces tener relaciones íntimas y el problema era de que el problema lo tenía mi pareja, porque cuando se tiene un vínculo con alguien, asocian y hay unos mitos que es relacionado, no tiene nada que ver un daño neuronal con una relación íntima. Evidentemente las cosas han cambiado porque a ella es otra etapa de la vida, pero descubrí en esta etapa, que quiero hacerlo público y notorio, que el autoplacer es importante. Entonces aprendí a respetar que tú puedes tener una pareja y darte autoplacer, porque las relaciones son de manera consentida. Y el tú tener tu pareja no quiere decir que tu pareja siempre esté por la labor de tener un vínculo sexual. Mi sexualidad es plena. Yo no tengo problema porque vivo bien. Que me gustaría a lo mejor a mi edad hacer un poquito más, a lo mejor. Pero luego hay un proceso que va de la mano, que tiene que ver el envejecimiento con las personas, que eso es un mito de la sexualidad. Es que las personas mayores no tienen que follar tanto, hablando, disculpando la frase, pero yo creo que eso. Ahora, la sexualidad cambia y es de otra manera. La sexualidad existe. Lo que ha cambiado es, en esta etapa de nuestra vida, es en los encuentros coitales, pero la sexualidad se vive de otra manera. Se vive desde la libertad, porque ya no tenemos la preocupación de un embarazo, ya no tenemos la preocupación de estas cosas que terminan siendo condicionantes cuando tenemos sexo en pareja y somos más jóvenes. Entonces, y perdona, desde tu perspectiva actual, ¿tú crees que si esto mismo que estás diciendo, esta misma premisa, nosotros la adoptáramos en cualquier momento de nuestras vidas, incluso a lo mejor estando jóvenes y dispuestos con hormonas para dar y regalar, incluso en ese momento, ¿tú crees que si nosotros dejáramos de centrarnos en lo que es el coito, en lo que es la sexualidad genital y pudiéramos abrirnos a tener una relación sexual a base de cariño, a base de mimos, a base de te preparo un desayuno, te digo todos los días que te amo, ¿tú crees que eso cambiaría nuestra perspectiva? Yo pienso que sería lo más que puede suceder. Tenemos que aprender a trabajar desde la base y no inculcar esa actitud tan genitalista que tenemos desde la más tierna infancia. Y si lo hacemos desde la que creo que hay mucha población que se está yendo un poco por el sexo energético, por la sexualidad tántrica, y yo creo que sería enriquecernos. Como mismo hay muchas personas veganas, hay muchas personas naturistas, también hay que pensar en la globalidad e insistir que el sexo no es solo coito, pero eso lo entiendes tarde. Yo creo que a pesar de yo llevar muchos años en la sexología, ha sido un proceso de transformación mío como ser humano, como persona, y lo único que lamento es no tener 20 años menos para vivir mucho más libre. La orientación del deseo puede cambiar, es estática. A ti te puede gustar hoy comer arroz blanco y mañana puedes cambiar. Hay muchos criterios que no son criterios sólidos, donde fulana se cambió de bando, mengano se cambió de bando. No, yo creo que la heterosexualidad como hegemónica es un concepto aprendido, es algo impuesto. A ti te puede, pero luego erotizarse no es decir, hay relaciones íntimas que ahora también están de moda, que tú puedes tener, cada persona de un sexo puede tener un encuentro íntimo con una persona de su sexo o de otro sexo, y todo esto ya se ve de otra perspectiva, pero no hay que etiquetar. Yo creo que las etiquetas es lo que nos limita. Entonces, reitero, vivamos la sexualidad desde la individualidad y encontrando qué necesita mi cuerpo y vivirlo, eso sí, con respeto, con responsabilidad, pero hay que globalizar los encuentros eróticos y los encuentros con nosotros. Y este es el momento de fomentar el autoplacer. Y el fin de todo esto, para resumirla un poco lo que me preguntaba, es el placer, no es el orgasmo. Tú puedes tener una noche íntima
y no tener orgasmo o tener 10 orgasmos, porque todas estas cosas se han comercializado. Hay algo que quiero cerrar esta parte, no sé si me queda algo. El arte se ha sexualizado y el sexo se ha banalizado, o la sexualidad, y se ha comercializado. Para brillar, ahora las personas explotan el erotismo. El cuerpo, enseño, me presento en ropa de noche o ropa íntima. Esas cosas han hecho que el arte tiene un enfoque comercial, y la industria del sexo genera muchos dividendos. Entonces, de alguna manera, hay que fomentar, y hago público decirte que vamos a intentar trabajar lo que es el material erótico para personas diferentes. Eso es algo que está. Al margen de eso, se me ocurre otra cosa, Guillermo, a propósito de lo que estás diciendo, porque fíjate que estás hablando de darnos cuenta, de escucharnos, de la comunicación. Entonces a mí se me ocurre que en realidad una de las cosas que también pasan cuando uno pasa por estas circunstancias, valga la redundancia, por estas circunstancias difíciles de la vida, sea la que sea, es apreciar lo simple, tomar contacto con lo simple. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, a mí se me ocurre que también yo creo que la sexualidad dirigida sí a personas específicas, como estás comentando, sí, pero también a aprender, o a una invitación a ver la sexualidad desde lo simple, pero no solo la sexualidad, sino nosotros, nuestras relaciones, nuestra relación con el medio ambiente, con nuestros vínculos en general, ¿no? Desde lo simple, porque cuando pasamos por puntos de inflexión grandes, como por ejemplo ha sido esta pandemia, que nos hemos quedado en una incertidumbre total, vamos, nos hemos ido a blanco, a negro, lo que tú quieras, pero vamos, nos hemos quedado ahí. Uno comienza a valorar las cosas simples. Antes no sabías por qué decidirte, y ahora dices, Dios mío, gracias a Dios tengo un pan en la mesa, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo, muy en sintonía, de verdad. Hay que valorar lo simple, lo sencillo. Las cosas más maravillosas las tenemos delante y no lo apreciamos. Y luego somos lo que hemos sobrevivido a tantos amigos en estos tiempos. Yo estoy en shock porque el que tantos colegas y tantos amigos contemporáneos se hayan ido de forma inesperada es una reflexión para tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos los que nos hemos quedado, que la vida nos ha dado una oportunidad maravillosa. Entonces hay que expresar y no dejarlo para después, porque, y sobre todo, aportar lo que hemos aprendido. Eso es lo más importante de esto. El aprender no ocupa lugar. Y algo que tengo claro es que la vida, lo que me queda de vida útil, es un constante aprendizaje. Y todo lo que pueda yo brindar, lo voy a hacer. A cada rato, estos chicos del grupo de intersexualidad latinoamericano nos daban las gracias. Y yo decía, no, gracias, ¿por qué? Y me decía, porque nos estás dejando ver. Dígole, pero si la responsabilidad tenemos nosotros. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo no permitir ni aceptar la victimización, que también es un recurso en los grupos. Hay que ser responsable con lo que tenemos y con lo que debemos hacer. Tú tienes una prioridad, pero tú tienes absolutamente una responsabilidad. Y a lo mejor en eso yo he fallado a nivel paterno. Yo creo que a los hijos hay que inculcarle y darle todo lo que tú puedes, porque el día que no le des lo que él desea, dejaste de ser interesante. Pero esas cosas las aprende tarde. Y entonces, y sobre todo con la amistad. La amistad es como yo hablaba, y lo voy a decir públicamente por si lo ve. Yo creo que los amigos son como una relación de una planta que hay que germinarla, ponerla al sol y cuidarla. A ti no te legitima el que tú te hayas portado bien conmigo.
Yo creo que la amistad no es de portarse bien un día, una etapa. La amistad es ser consecuente toda la vida. Y por eso a la pareja hay que cuidarla. A los amigos hay que cuidarlos. Porque hay que establecer vínculos sanos desde la verdad. Y si no es desde la verdad, pues no los tenga. Entonces, a lo mejor soy demasiado radical, pero en esta etapa de mi vida, yo no soy un salvador. Yo soy una persona que tiene claro qué necesita, hacia dónde va y cómo lo voy a hacer. Y aprender a entender a los otros y comunicarme. Solo eso. Exactamente. Es que estamos hablando de cosas que son muy, muy importantes para tomar contacto con uno mismo, que es todo esto por lo que hemos partido hablando, ¿no? O sea, que no sea necesario, Guillermo, pasar por momentos difíciles para llegar a esto, porque a lo mejor, claro, porque a lo claro. mejor, Es lo mejor que... claro, porque a lo mejor si estas circunstancias nos pasan, porque es algo que tiene que pasar en la vida. A veces pues nos ocurre un accidente, un accidente médico o una cosa fortuita, claro. Pues oye, a lo mejor también lo podemos pasar mejor, sobrellevar mejor, recuperar mejor, atender mejor, si tomamos conciencia de estas cosas previamente. Si nuestra relación con nuestro entorno, en nuestros vínculos y con todo lo que es nuestra realidad es distinta. Yo también lo he experimentado, así es que creo que, como decías, victimizarse te inmoviliza al final. Y estás hablando todo el tiempo de entrar en acción. Sí, yo creo que vamos a mejorar y vamos a crecer estando en acción. Mira, es impresionante. Yo me acuesto, me despierto a las 6 de la mañana y ya yo tengo otra cosa para proponerte de cosas dentro de lo mismo que estamos haciendo. Entonces es una necesidad de crear, pero es una presión de hacer las cosas ya. Y lo tengo que hacer, ¿sabes? Lo tengo que hacer. Y esas cosas te llenan, esas cosas de poder hacer equipo. Hablábamos ayer que ayer se constituyó el Comité Internacional, que por razones de tiempo, dije, bueno, no es el momento de invitar que Tati entre, pero por supuesto que está en el Comité Internacional Therapy Dance, la campaña 2021. Y hablábamos gente de diferentes partes del mundo, con una propuesta puntual para el verano. Y cuando logramos hacer energía, establecer un equipo, cada quien desde su perspectiva, yo creo que de eso se trata, de sumar. Y nos podemos equivocar porque no tenemos cátedra, porque no tenemos formación, pero es todo muy nuevo. Pero yo creo que en el proceso se van sumando personas. Y entonces vamos por el camino correcto, vamos en la ruta. Y esas cosas es lo que hay que hacer para sentirnos mejor. Yo no sé, la peor etapa de mi vida estaba en recuperación, pero yo necesitaba hacer cosas. Y la prueba es, yo fui al Congreso de Málaga en silla de ruedas en el 2017, a 4 meses de haberme pasado el accidente. El accidente fue en junio y esto fue en octubre. Y ahí presenté Therapy Dance. Y a veces yo digo, claro, terminé, que me tuvieron que bajar después, porque no podía con mi alma. Ay, porque se habla de... Mi mujer me ayudó mucho en eso, y la doctora me dijo, si te sientes capaz, había que ir de Cantabria a Andalucía en el coche. Y todas estas cosas te dan la medida que somos lo que nos sentimos ser. Es, hablando de Therapy Dance, que yo pienso que necesitamos en algún momento, y que lo vamos a hacer para dar una explicación de por qué Therapy Dance y el vínculo y la razón de ser de Therapy Dance. El recurso para lograr todas estas ideas es precisamente la fusión del arte
y las diferentes manifestaciones con el enfoque terapéutico de lo que es la sexología y la psicología. Nos toca a nosotros como productores y como creadores de este estilo o de este enfoque de bienestar, saberlo entender, explicar. Y hay que tener en cuenta que el concepto se ha ajustado a una realidad y evidentemente hemos intentado hacer algo para estar en presencia, pero que el enfoque de Therapy Dance es un proyecto vivencial de 3 horas, que es terapia práctica vivencial. Entonces, todas estas cosas es precisamente eliminar los miedos, aprender a seducir, aprender a comunicarnos, descentralizar la erótica. Si te fijas, es la esencia de nuestro proyecto Therapy Dance. Y justamente cuando hablábamos de Therapy Dance 2021 presencial, Verona 2021, hablábamos de la pasarela de la diversidad. Vamos a hacer una pasarela donde vamos a desfilar todos, no solamente los modelos, ¿no? Los productores, los ponentes. Vamos a hacer exponer nuestros cuerpos. Una exposición fotográfica internacional que ya estamos adelantando con fotógrafos de París y de Ámsterdam. Yo creo que esas cosas distintas, sin decir poner condición, solamente exponer los cuerpos distintos. Ya esto lo llevamos hace unos años a una feria internacional en República Dominicana y nos buscamos un rollo grande por una parte porque era transexualidad e integración. Llevamos cuerpos trans y ahora no, ahora lo voy a hacer mucho más abierto. Hay muchos tabú, hay mucha doble moral, pero yo creo que todo esto nos ha hecho ser mejores, ser más creativos, vincularnos más, intentar saber que lo que va a triunfar va a ser nuestro trabajo multidisciplinar. Y lo que estamos haciendo, yo me encuentro feliz, porque ahora empezamos otra etapa, ahora empezamos a producir con México y a multiplicar los mensajes, pero desde nuestra realidad, desde nuestra óptica y desde nuestra perspectiva. Nos podemos equivocar, pero estamos abiertos a hacerlo cada vez mejor. Y estamos abiertos a hablar sin filtros, que también es algo importante y que nos llama. Y vamos a seguir hablando sin filtro, vamos a seguir tocando temas importantes como por ejemplo cómo se presenta la vida, cuáles son las limitaciones y los recursos que se tienen para enfrentar estas limitaciones, cómo reconvertir estos recursos en recursos positivos, el vínculo, vamos a hacer un vínculo directo con la pandemia, también vamos a estar tocando todo este tipo de cositas que nos importan y haciendo más propuestas también, cómo vemos hacia atrás, cómo vemos hacia adelante, hacia dónde vamos, cómo vamos. Yo creo que todo está más o menos englobado aquí. Vamos a entrar en detalle donde les vamos a estar contando sin filtros, específicamente, conociendo ahí también y permitiendo, por supuesto, siempre tratando con mucha responsabilidad que tú dijiste y con mucho cariño también al ser que se tiene delante, que eso también es algo muy importante cuando estamos en una comunicación, en una convivencia, darnos cuenta de lo importante que es tratar con cuidado, tratar con cariño a la persona que tenemos delante. A veces nosotros podemos querer más y quiero que me digas más, pero entra en detalle, pero es que a lo mejor la persona no puede, no está en condiciones o no quiere, también puede ser. Entonces hay que saber hasta dónde, cuándo, cómo, pero vamos a seguir en esta carretera de hablar sin filtro. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí, pero vamos a seguir tocando más temitas aquí. ¿Te parece? Gracias de verdad por permitirme expresar, que yo creo que es una necesidad y es catalizador de emociones y de búsqueda de bienestar interior. Es terapéutico hablar. Me siento un poquito mucho más mejor que cuando empecé, que estaba un poco presionado y nervioso. Gracias por este espacio
Gracias por permitirme de alguna manera transitar contigo, que eres tan, pero tan operativa, y ojalá la vida nos brinde seguir transitando sin temor al cambio, de verdad. Así será. Muchas gracias. Así será. Buenas tardes. Muchas gracias. Síguenos en redes. Vuelve a verlo en nuestro canal de YouTube y Facebook, Placer en Ruta Radio. Síguenos en redes. Sin filtros.